Una mujer embarazada cae al borde de las vías del tren, mientras un ave se acerca rugiendo. La multitud grita, y el tiempo parece detenerse. Nadie imagina que ese instante es el resultado de años de miedo y control. Su marido, un empresario poderoso, pensó que podía poseerlo todo, incluso su libertad. Pero ella sobrevivirá, y su voz cambiará todo. Esto no es solo una historia de amor roto, es una lucha por la verdad, por la justicia y por la fuerza de una familia que renace de las cenizas. Quédate conmigo, porque lo que comenzó junto a las vías del tren terminará en un grito de libertad que nadie podrá olvidar. Cuéntame desde dónde nos escuchas, y prepárate, lo mejor está por venir. El mar golpeaba las rocas de Sitges, pero dentro de la Villa Ferrer, el aire pesaba más que el silencio. Desde el amanecer, la luz entraba a través de las cortinas blancas y dibujaba sombras en el suelo de mármol. Clara Benet se movía despacio, una mano sobre el vientre, la otra sosteniendo la taza de café con leche que Inés le había preparado. El olor del mar llegaba mezclado con el de pan tostado y aceite de oliva. Era una mañana templada de abril, la primera en la que el aire parecía menos húmedo, pero aún así, Clara sintió un nudo en el pecho. Alejandro Ferrer leía los correos en su tableta, sentado frente a ella. Llevaba un traje gris claro, sin una arruga. A cada sorbo de café, sus ojos seguían fijos en la pantalla, como si nada ni nadie pudiera interrumpirlo. A veces, levantaba la vista para hablar, pero lo hacía con esa calma que dolía. ¿Qué planes tienes hoy?, preguntó sin apartar los ojos del dispositivo. Clara bajó la mirada al plato. Nada especial, solo reposo. Alejandro asintió apenas. Ya pedí que el jardinero venga más tarde. No quiero que estés sola cuando llegue. Había en su voz un tono de cuidado que sonaba a orden. Doña Inés apareció entonces, con su delantal azul y el cabello recogido en un moño suelto. Colocó un vaso de zumo sobre la mesa y sonrió. Señora, el médico llamó para confirmar la cita de mañana. Clara asintió con un leve movimiento de cabeza, pero fue Alejandro quien respondió primero. Yo la llevaré. No hizo falta añadir más. Inés se retiró en silencio, dejando el eco de sus pasos en el pasillo. El reloj marcó las 9. Desde la terraza, se oía a lo lejos el sonido de una moto subiendo por la calle y el graznido de una gaviota. Clara pensó que cada sonido exterior le recordaba la vida que existía más allá de esas paredes. En la mesa, el móvil de Alejandro vibró. Él lo tomó, leyó un mensaje, frunció el ceño y se levantó. Tengo que salir temprano. Hay una reunión en el centro. Besó la frente de Clara sin mirarla realmente. Descansa. Ella lo siguió con la vista, hasta que el portón metálico del garaje se cerró. Inés regresó con una jarra de agua y bajó la voz. Come un poco más, hija. No puedes quedarte solo con el café. Clara sonrió débilmente. No tengo hambre. La mujer suspiró. Ya lo sé. Pero respira, hija. Nadie puede vivir sin aire. Sus palabras quedaron flotando en la habitación. Clara se levantó y caminó hacia el ventanal que daba al mar. Afuera, las olas rompían con calma, indiferentes a todo. El reflejo de su propio rostro en el vidrio la sorprendió. Había cambiado. La piel más pálida, las ojeras más marcadas, y sin embargo, en la curva leve de su vientre, latía la única esperanza que aún la mantenía. Pensó en el bebé. A veces hablaba con él en voz baja, cuando Alejandro no estaba. Prometo que saldremos de aquí, cariño. Subió las escaleras lentamente, una mano en la barandilla. En el pasillo superior, el silencio era más denso. En las paredes colgaban cuadros de paisajes marinos pintados por artistas que Clara no conocía. Todo en esa casa parecía diseñado para impresionar, no para vivir. Entró en su habitación. Las sábanas estaban perfectamente dobladas. El aire olía a lavanda. En el rincón, sobre el tocador, descansaba un álbum de fotos. Clara lo abrió. En la primera página, ella y Alejandro sonreían en su boda. Todo parecía tan distinto, tan lejano. Él sostenía su mano como si nada pudiera romper aquella imagen. Cerró el álbum con cuidado y se sentó frente a la ventana. El mar seguía allí, azul y brillante, pero ella ya no lo miraba con la misma calma. Abajo, se oyó el ruido de la puerta al cerrarse. Alejandro debía haber vuelto a buscar algo. Clara contuvo el aliento, escuchando.
Pasos firmes. Un eco breve. Luego su voz, grave y controlada. Recuerda, en esta casa no hay secretos. Inés, desde la cocina, se detuvo en seco. El sonido de los cubiertos cesó. Clara se quedó inmóvil, una mano sobre el vientre. Sintió una patada suave, una respuesta silenciosa. La luz del mediodía comenzaba a entrar más fuerte, y el aire parecía vibrar entre las paredes. En el fondo de su pecho, algo que había estado dormido durante meses, comenzó a despertar. El coche negro descendía por la avenida Diagonal, mientras Barcelona despertaba entre bocinas, vendedores de flores y olor a pan recién hecho. Clara observaba la ciudad desde la ventanilla, con el cinturón ligeramente suelto para no presionar el vientre. Alejandro conducía en silencio, atento al tráfico. La luz de la mañana se reflejaba en los escaparates y en los cristales de los edificios. Sitges quedaba atrás, y con cada kilómetro Clara sentía que respiraba un poco más. No había hablado en todo el trayecto. A su lado, Alejandro revisaba mentalmente su reunión y apenas la miraba. Cuando el semáforo se puso en rojo, él giró la cabeza. No te olvides de mencionar que estás de 6 meses. Que vean que el bebé crece bien. Ella asintió sin palabras. En el Hospital Clinic, el olor a desinfectante y café, recién molido, se mezclaban con el murmullo de los pasillos. Inés caminaba unos pasos detrás, con el bolso de Clara colgado del brazo. «Todo saldrá bien, señora. El niño está fuerte», le dijo en voz baja. Alejandro ya hablaba con la recepcionista. Su tono era cortés, pero no admitía interrupciones. «Cita para la señora Bennett, revisión mensual», dijo, y enseguida indicó con un gesto que las acompañaran. Subieron en el ascensor. Clara miró los números del panel subir despacio, y se vio a sí misma reflejada en el espejo del ascensor. El rostro pálido, el cabello recogido, los ojos cansados. Alejandro la observó un instante. «No pongas esa cara. Estás preciosa», dijo sin sonrisa. En la consulta, la doctora revisó los informes. «Todo parece bien», comentó mientras pasaba las hojas. Luego salió un momento para buscar una impresión del último ultrasonido. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo, y entró otro médico. «Disculpe, doctora, le buscan en urgencias», dijo un joven de bata blanca. Cuando ella salió, él se volvió hacia Clara. «Soy el doctor Mateo Vidal. Estoy cubriendo a la doctora un instante». Clara alzó la vista, y el tiempo pareció detenerse. No se veían desde hacía años. Mateo había cambiado poco. El mismo gesto tranquilo y la voz cálida. «¿Clara Bennett?», preguntó sin disimular la sorpresa. Ella sonrió nerviosa. «Sí, hola, doctor». «No me digas doctor, suena raro. Solo Mateo». Ella bajó la mirada. «Ha pasado mucho». «Demasiado», respondió él, y consultó los informes. «El bebé está bien, placenta normal, presión estable. Solo necesitas descansar y un poco de aire». Clara asintió, pero en su pecho algo se movió. No solo el niño. Mateo bajó la voz. «¿Duermes bien?» «Duermo, pero no descanso». Él la miró con atención, sin insistir demasiado. A veces, el cansancio no es del cuerpo. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió y volvió la doctora. «Todo perfecto, señora Bennett. Puede vestirse». Alejandro entró justo en ese momento, con una sonrisa educada. «Gracias, doctora. ¿Podemos irnos ya?» «Por supuesto. El bebé está fuerte», respondió ella. Mateo cerró la carpeta. «Señor Ferrer, su esposa solo necesita tranquilidad y control cada semana». «Lo tendrá», contestó él con una seguridad que sonó a orden. Mateo miró a Clara, y ella le sostuvo la mirada por un segundo, lo suficiente para que entendiera. Ya en el pasillo, mientras Alejandro hablaba con la doctora, Mateo se acercó a Clara. «Si alguna vez necesitas hablar, llámame». Le entregó discretamente una tarjeta. Clara la guardó sin mirar. «Gracias. No tienes que agradecerme nada». Inés observó la escena a cierta distancia, comprendiendo más de lo que oía. Bajaron juntos en el ascensor, el aire pesado de la tensión. En el vestíbulo, Alejandro sacó el móvil. «Tengo que pasar por la oficina. Te dejaré en casa». «No hace falta», dijo ella, pero él la interrumpió. «No insistas». Salieron a la calle. Barcelona vibraba con el ruido del mediodía, taxis amarillos, motocicletas y turistas.
Alejandro le abrió la puerta del coche. «Sube, el sol no te conviene». Inés tomó asiento delante, en silencio. Durante el camino de regreso, Clara miró por la ventanilla las terrazas llenas de gente. Parejas riendo, niños jugando con globos, camareros sirviendo platos de tapas y copas de vino. Todo parecía tan simple, tan libre. Dentro del coche, el silencio era un cristal grueso. Alejandro habló sin mirarla. ¿Quién era ese médico? «Solo un doctor más», respondió ella, pero su voz tembló. «Curioso», murmuró él. No recordaba que los doctores miraran así a sus pacientes. El resto del trayecto fue una sucesión de semáforos y pensamientos no dichos. Al llegar a la villa, el sol se reflejaba en las ventanas. Inés bajó primero y abrió la puerta. Clara se quedó unos segundos dentro. Su corazón latía deprisa. Metió la mano en el bolso, rozó el borde de la tarjeta que Mateo le había dado. La sacó un instante, leyó el nombre y la guardó de nuevo. Alejandro cerró la puerta del coche con fuerza. «Ven, almorzaremos juntos». Ella obedeció, caminando despacio. En el comedor, la mesa estaba servida. Ensalada, pan caliente, una jarra de agua. Alejandro encendió su tableta mientras hablaba de negocios. Clara apenas probó bocado. En su mente, solo una idea se repetía como un eco. «Necesito aire, necesito salir». Cuando subió a su habitación, el teléfono de Alejandro vibró. Él lo tomó, leyó el mensaje y sonrió. «Todo se sabe», murmuró. Clara se detuvo en el umbral de la puerta y lo miró sin comprender. Él guardó el móvil en el bolsillo. «Nada importante», dijo, y le besó la frente antes de marcharse. La puerta principal se cerró, dejando tras de sí un silencio tan grande que el sonido del mar volvió a llenar la casa. Afuera, las gaviotas gritaban sobre el cielo azul. Dentro, Clara apoyó la frente en el vidrio y susurró para sí misma: «Aún puedo respirar». Esa noche, una tormenta cayó sobre Sitges, y cada trueno sonaba para Clara como un recordatorio de su encierro. Las ventanas vibraban con el viento, las cortinas se agitaban como si quisieran escapar también. En la cocina, el reloj marcaba las 10. Alejandro cenaba frente al televisor, un plato de pasta que apenas había tocado. La pantalla iluminaba su rostro mientras hablaba por teléfono. «Sí, mañana a las 9. Que todo esté listo», decía con esa voz tranquila, que nunca subía de tono, pero que no admitía réplica. Clara, desde el pasillo, escuchaba a medias. Llevaba un libro en la mano, aunque no había leído una sola línea. La lluvia golpeaba los cristales, y en cada relámpago, el reflejo de su rostro aparecía brevemente sobre la ventana. Inés recogía los platos, con movimientos lentos y silenciosos. Cuando pasó junto a Clara, le rozó el brazo con suavidad. «Está nervioso, señora. Mejor no lo provoque». Clara asintió sin responder. Subió despacio las escaleras, con la sensación de que cada paso podía despertar un ruido indebido. En el cuarto, el aire estaba frío. Encendió una pequeña lámpara y sacó del cajón su cuaderno de dibujo. Entre las hojas, guardaba la tarjeta de Mateo. La miró un momento. No sabía si llamarlo era una locura o una salvación. La voz del médico resonó en su mente. «Si alguna vez necesitas hablar, llámame». Cerró los ojos. Desde abajo, la televisión seguía emitiendo sonidos de un partido. Tomó aire, se acercó al teléfono fijo del estudio y marcó el número con los dedos temblorosos. Del otro lado, una voz masculina respondió enseguida. «¿Clara?» Ella dudó un segundo antes de contestar. «Sí, soy yo». Se hizo un silencio. Luego, Mateo habló con voz serena. «Sabía que llamarías». «No sé si hago bien», susurró ella. «Lo haces». A veces pedir ayuda es el primer paso para respirar. Clara apretó el auricular contra su oído. «No puedo seguir así. Siento que me ahogo». Él controla todo, hasta el aire. «No estás sola», dijo Mateo. «Mañana puedo verte. En un sitio público, tranquilo. Café Zurich, frente a la estación de Sanz. Al mediodía. No es lejos». Clara asintió aunque él no podía verla. «Iré si puedo. Solo si te sientes segura». «Lo intentaré». Un trueno rompió el silencio.
Clara colgó rápido al oír un sonido en el pasillo. Guardó el cuaderno en el cajón y apagó la lámpara. La puerta se abrió unos segundos después. Alejandro apareció en el umbral, con una copa de vino en la mano. «¿Qué escondes, Clara?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nada, solo dibujaba. Él entró, caminó por la habitación observando los muebles, las paredes, las sombras. «Te noto inquieta». Ella trató de sonreír. «El bebé se mueve mucho». Alejandro se acercó y posó la mano en su vientre. «Nuestro hijo. Todo lo que hago es por él». Clara sintió un escalofrío, no por la frialdad de su piel, sino por el peso de aquellas palabras. «Deberías descansar», añadió, y se fue sin mirar atrás. Clara esperó a escuchar el sonido de la puerta cerrándose en el pasillo antes de soltar el aire. Se dejó caer sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. Afuera, el mar rugía, y la tormenta parecía responder a su propio temblor. En la planta baja, Inés apagaba las luces de la cocina. Miró hacia el techo y escuchó los pasos de Clara arriba. Subió despacio, sin hacer ruido, y tocó la puerta. «Soy yo, señora». Clara abrió, aún con los ojos húmedos. Inés entró, le entregó una taza de tila caliente. «Tome un poco. Ayuda a dormir». «Gracias, Inés». La mujer la observó en silencio. «Sé que algo pasa. No puedo hacer mucho, pero si necesita ayuda, aquí estoy». «Lo sé», respondió Clara. «No quiero que él se entere». «No se enterará, si Dios quiere». Cuando Inés se marchó, Clara se acercó de nuevo a la ventana. La tormenta amainaba. En el horizonte, los relámpagos se alejaban hacia el mar. Abajo, en el jardín, las luces de seguridad parpadeaban. El sonido de las olas se mezclaba con el murmullo del viento. Tomó la taza entre las manos. El calor le devolvió un poco de calma. Pensó en la cita del día siguiente. Café Zurich, frente a la estación. Parecía tan lejos y tan imposible, pero aquella idea se convirtió en su única esperanza. Se recostó en la cama, aunque el sueño no llegaba. El reloj marcaba las 2 cuando escuchó los pasos de Alejandro moviéndose en la planta baja, el crujido de la puerta del estudio, luego el clic del interruptor de la lámpara. Quizás revisaba documentos, o tal vez revisaba algo más. Clara cerró los ojos con fuerza. Imaginó las calles de Barcelona, las terrazas llenas de voces, el aroma del café. Imaginó sentarse frente a Mateo, hablar sin miedo, respirar sin medir cada palabra. En medio de la oscuridad, el bebé dio una patada suave, y ella sonrió. «Sí, mi vida», murmuró. «Vamos a lograrlo». La tormenta terminó justo antes del amanecer. Las nubes se abrieron, y una franja de luz entró por las rendijas de la persiana. Clara se levantó, abrió la ventana y respiró el aire húmedo. El cielo olía a tierra nueva. En la calle, el panadero dejaba las bolsas frente al portón. Detrás de ella, un ruido leve la hizo girar. Inés estaba en la puerta, con la expresión cansada. «Señora, tenga cuidado. Él no perdona la desobediencia». Clara asintió sin decir palabra. Abajo, el sonido de una puerta cerrándose anunció que Alejandro salía para su reunión. Cuando el coche se alejó, el silencio volvió a llenar la casa. Clara apoyó la mano en su vientre y susurró. «Hoy respiraremos un poco más». Afuera, el mar volvió a brillar bajo el sol naciente, como si la noche no hubiera pasado. Barcelona se vestía de fiesta para la feria de abril, pero en la mirada de Clara no había celebración. El cielo estaba claro, y el aire olía a flores y vino dulce. Desde la terraza del Café Zurich podía ver la entrada principal de la estación de Sants y la corriente de gente que pasaba con maletas, flores, guitarras y abanicos de colores. Se ajustó las gafas de sol y colocó la mano sobre el vientre, intentando que su respiración no delatara el temblor que llevaba dentro. Había salido de la villa poco antes del mediodía, con la excusa de comprar vitaminas en la farmacia. Inés la ayudó a vestirse, le peinó el cabello y solo dijo una frase antes de dejarla ir. «Confíe en su instinto, señora, pero regrese antes de que el sol se esconda». Clara asintió sin mirarla a los ojos y tomó el tren hacia Barcelona. Durante todo el trayecto, sintió el peso del miedo en el pecho, pero también una chispa de esperanza. El café estaba lleno. Los camareros iban y venían con bandejas de bocadillos,
tazas de café con leche y copas de vermut. En una mesa al fondo, Mateo Vidal esperaba con una carpeta sobre las rodillas. Al verla entrar, se levantó enseguida y le sonrió. «Pensé que no vendrías». Ella se sentó frente a él. «Yo también». El ruido del lugar le daba cierta seguridad. La gente hablaba, reía. El murmullo del tren que llegaba a la estación se mezclaba con las notas de una guitarra que sonaba en la calle. Mateo le acercó la carpeta. «Aquí está todo. La solicitud para la protección y los informes médicos. Solo tienes que firmar. No es un proceso fácil, pero es posible». Clara lo miró con ojos húmedos. «No quiero huir, Mateo. Solo quiero vivir». Él bajó la voz. «Y eso es lo que harás. Nadie debería temer por respirar en su propia casa». Un camarero se acercó y dejó 2 cafés sobre la mesa. «¿Algo más?», preguntó con acento andaluz. Mateo negó con una sonrisa y dejó una moneda sobre el platillo. «Gracias, amigo». Cuando el camarero se alejó, Clara observó el sobre con las manos temblorosas. «¿Y si se entera? Entonces no lo firmes hoy. Pero guárdalo. Es tu llave». Ella asintió, sin saber si por miedo o por decisión. Afuera, un grupo de mujeres con vestidos de lunares reía y se hacía fotos. La vida seguía, como si nada pudiera romperla. En una mesa cercana, un joven fotógrafo revisaba su cámara. Lucas Martín, que llevaba horas tomando imágenes para un reportaje sobre la feria, enfocó sin querer hacia la pareja del fondo. La luz entraba por el ventanal y caía sobre el rostro de Clara, pálido y sereno, mientras Mateo hablaba. Disparó una foto, atraído por aquella mirada que no sabía si era de esperanza o de tristeza. Luego se levantó para apagar y salió sin saber que ese instante quedaría grabado para siempre. Clara bebió un sorbo de café, pero el sabor le pareció metálico. «A veces pienso que el miedo se hereda», dijo en voz baja. «Mi madre también vivía con miedo». Mateo la observó, consciente de que cada palabra era un paso hacia la libertad. «Tú puedes romper ese ciclo, Clara». Ella respiró hondo. En ese momento, su teléfono vibró. Lo sacó despacio del bolso y vio en la pantalla un mensaje de Alejandro. «¿Dónde estás?». El corazón le dio un vuelco. Guardó el móvil sin contestar. «Debo irme». Mateo intentó detenerla. «Espera, no corras». «Nos han visto», susurró ella. A través del reflejo en el escaparate, distinguió a uno de los choferes de Alejandro, un hombre alto con gafas oscuras, hablando por teléfono cerca de la entrada del café. Mateo la miró con firmeza. «Vete ya. Yo distraeré a quien te sigue». Clara tomó el sobre, lo guardó bajo el abrigo y se levantó. La multitud en la calle la envolvió con su ruido, con el color de los trajes y el olor a flores de azahar. Caminó deprisa, sin mirar atrás. Mateo salió por la otra puerta del local y se mezcló con los vendedores de flores, intentando perder al hombre de gafas. Clara cruzó hacia la estación, el corazón latiéndole en las sienes. El sonido de los trenes, el anuncio de altavoces, la confusión del gentío, todo parecía moverse demasiado rápido. Buscó una salida lateral. Quería un taxi, pero las manos le temblaban. En la esquina, una niña con un globo rojo se detuvo a mirarla. El globo se escapó de sus manos y subió al cielo. Clara lo siguió con la mirada, y por un segundo sintió que también ella podía elevarse, huir de todo. Pero el miedo la devolvió a la realidad. Tenía que regresar antes de que Alejandro sospechara. Mientras caminaba hacia la salida, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no lo miró. A lo lejos, entre el ruido de la estación, creyó escuchar su nombre. Se volvió. No era Mateo. Era su propia voz, repitiendo en su mente. «Respira». Subió las escaleras del metro, y al llegar a la superficie, la luz del mediodía la cegó. Barcelona brillaba bajo el sol. La gente reía, los músicos tocaban. El mundo parecía ignorar la historia que ella llevaba dentro. En el bolsillo, el sobre crujía como un secreto vivo. En el cielo, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar. Clara levantó la vista, cerró los ojos un instante y caminó hacia la avenida, fundiéndose entre la multitud, mientras el reloj de Sands marcaba las 12:30. El tren Ave silbaba a lo lejos, y la multitud se movía como un solo cuerpo bajo el techo de cristal de la estación de Sands. Clara caminaba deprisa entre la gente, con el sobre de los documentos apretado contra el pecho. El ruido de los altavoces
el olor a metal y café recién hecho, todo se mezclaba en un zumbido confuso. Tenía la sensación de que cada paso la acercaba tanto a la libertad como al peligro. Detrás de ella, una sombra se deslizaba entre los pasajeros. Alejandro Ferrer había llegado minutos después, guiado por la señal del GPS que había ocultado en el bolso de su esposa. Su rostro, normalmente sereno, estaba endurecido por la furia contenida. En su mano llevaba el teléfono, aún con la ubicación parpadeando sobre la pantalla. «¿Dónde estás?», murmuró para sí, apretando la mandíbula. Clara alcanzó el andén principal justo cuando un tren procedente de Madrid comenzaba a frenar. Las corrientes de aire levantaban los vestidos de las mujeres y el olor a frenos metálicos llenaba el aire. Buscaba una salida lateral, pero la multitud la empujaba hacia adelante. En medio del ruido, escuchó su nombre. Clara. La voz la atravesó como un golpe. Giró, y allí estaba él, traje oscuro, el rostro tenso, los ojos ardiendo. «¿Con quién estabas?», preguntó mientras se acercaba. Clara retrocedió, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Déjame, Alejandro. No quiero discutir aquí». Él dio un paso más. El eco de sus zapatos resonó en el suelo. «¿Discutir? Me mentiste. Pensaste que no lo sabría, pero todo se sabe». La gente los miraba de reojo, fingiendo no oír. Un niño soltó la mano de su madre y corrió tras una pelota. El sonido de un silbato anunció la llegada de otro tren. Clara intentó dar un paso atrás. «Por favor, no hagas esto. Estoy embarazada». Alejandro se acercó más. Su voz se volvió un susurro peligroso. «Lo sé, por eso te protegía». Ella negó con la cabeza. No era protección, era miedo. Un silencio breve los envolvió. El aire olía a hierro y electricidad. Entonces él alzó la voz. «Eres mi mujer». Clara tembló. «Y tú casi me has borrado». Dio un paso hacia atrás, y el borde del andén se sintió demasiado cerca. Un guardia de seguridad giró la cabeza, pero en ese instante un grupo de viajeros bloqueó su visión. Alejandro alargó la mano para sujetarla, pero el gesto fue torpe y brusco. Clara intentó apartarse, y el movimiento se convirtió en un empujón. Cayó hacia atrás, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un grito se perdió entre el ruido de la locomotora que entraba. La multitud se detuvo. El tren chirrió con un sonido agudo. Las luces se reflejaron en los cristales. El aire se llenó de polvo. Dos hombres corrieron desde el otro extremo del andén. Lucas Martín, el fotógrafo que había estado tomando imágenes de la feria, levantó instintivamente la cámara y apretó el obturador. En la pantalla, el instante quedó congelado. La mujer cayendo, el hombre con la mano extendida, el tren frenando a pocos metros. El chirrido de los frenos fue ensordecedor. Las chispas saltaron del metal. Clara sintió el aire caliente del tren rozarle el rostro. Alguien gritó su nombre. Dos brazos fuertes la agarraron por los hombros y la alzaron hacia atrás. Cayó de rodillas sobre el suelo del andén, con el vestido manchado de polvo. El bebé se movió dentro de ella, un espasmo de vida entre el miedo. La gente gritaba, un niño lloraba, y Alejandro se quedó inmóvil a unos metros, pálido, con la respiración entrecortada. Lucas seguía grabando sin darse cuenta, la cámara temblando en sus manos. Clara levantó la vista. El tren se detuvo completamente. El conductor bajó de la cabina, aún sin comprender qué había ocurrido. «¿Está bien?», preguntó alguien. Ella asintió débilmente, sin poder hablar. Un pasajero le ofreció la mano, otro le dio su chaqueta. Las piernas no le respondían. «Tranquila, señora, ya pasó», dijo una mujer con acento del sur. El aire olía a freno quemado y perfume barato. Los agentes de seguridad se acercaron corriendo. «¿Qué ha pasado aquí?». Uno de los hombres que la había ayudado señaló a Alejandro. Él la empujó. Las miradas se dirigieron hacia él, que seguía allí, inmóvil, sin saber si correr o acercarse. Clara trató de ponerse en pie, pero el mareo la obligó a apoyarse en el suelo. Alguien trajo una botella de agua. Ella bebió un sorbo y sintió el sabor metálico del miedo en la boca. Alejandro dio un paso adelante, como si quisiera explicarse. «Fue un accidente». Solo intentaba detenerla. Lucas bajó la cámara, todavía grabando. «Yo lo vi», dijo en voz alta, «y tengo la grabación.
El silencio se volvió denso. Alejandro palideció. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Un agente se acercó. «Señor, le pedimos que se aparte». Él obedeció, casi mecánicamente, los ojos fijos en Clara. Ella respiró despacio, buscando estabilidad. A su alrededor, el mundo seguía moviéndose. Los trenes llegaban, la gente murmuraba, la vida no se detenía. Una mujer joven se arrodilló junto a ella. «¿Está embarazada? ¿Quiere que llame a una ambulancia?» Clara solo pudo asentir. Los agentes comunicaron por radio, y en pocos minutos se oyeron las sirenas acercándose. Lucas apartó la cámara y se acercó a ella. «Todo saldrá bien», dijo suavemente. «Lo tengo todo grabado». Clara lo miró, sin entender del todo, mientras las lágrimas se mezclaban con el polvo del suelo. Cuando los paramédicos la subieron a la camilla, la multitud se abrió como una ola. Alejandro dio un paso, pero uno de los guardias le bloqueó el paso. «Será mejor que no se acerque». Él bajó la cabeza. El sonido del tren detenido parecía todavía vibrar en el aire, un eco metálico que no quería morir. Clara cerró los ojos. En su pecho, el corazón del bebé latía rápido, insistente, recordándole que aún estaba viva. En el fondo del andén, Lucas miró el visor de su cámara y susurró para sí. «Lo tengo todo». El techo del hospital era blanco, demasiado blanco. Clara abrió los ojos buscando el mar y solo encontró la claridad inmóvil de las lámparas. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Escuchó el pitido de los monitores y el susurro de una enfermera que decía algo sobre la presión. Luego una voz familiar rompió el silencio. «Tranquila, Clara, estás a salvo». Era Mateo, sentado junto a la cama, con el rostro cansado pero sereno. Ella intentó hablar, pero apenas salió un suspiro. «¿El bebé?», preguntó con un hilo de voz. Mateo tomó su mano con cuidado. «El bebé está bien, fuerte como tú. Tuviste suerte. Solo necesitas descansar». La mirada de Clara se nubló por las lágrimas. En su mente, el ruido del tren aún resonaba, un eco de hierro y miedo. La habitación olía a desinfectante y flores. En la mesilla, un pequeño ramo de margaritas blancas rompía la monotonía del blanco. Afuera, la lluvia caía suave sobre Barcelona. El sonido del agua era casi un alivio. Mateo habló despacio, con esa voz que sabía usar para calmar el alma. «Llevas 2 días dormida. No quisimos despertarte hasta que el médico confirmó que todo estaba estable». «¿Y Alejandro?», preguntó ella sin mirarlo. «No ha venido. La policía tomó declaración a los testigos. Había cámaras en la estación». Clara cerró los ojos, recordando el empujón, el aire cortándole la respiración, el ruido del tren frenando. Mateo se levantó y abrió la ventana. «Respira un poco. El aire de la lluvia ayuda». Ella lo hizo. Sintió el olor a tierra mojada y una paz que hacía tiempo no conocía. La puerta se abrió despacio. Doña Inés entró con un abrigo empapado y una sonrisa temblorosa. «Ay, hija, gracias a Dios». Dejó el bolso en una silla y se acercó a la cama. Cuando vi la noticia en la televisión, casi se me paró el corazón. Clara le apretó la mano. «Estoy viva, Inés. Y tu hijo también. Bendito sea». Inés se sentó, limpiándose las lágrimas con el pañuelo. «No sé cómo pudo hacerlo». Mateo la interrumpió con delicadeza. «Lo importante ahora es que ella se recupere. Ya hay un proceso en marcha». Inés lo miró con admiración. «Gracias, doctor. Usted fue un ángel». Mateo sonrió apenas. «Solo hice lo que debía». Un golpe en la puerta los hizo girar. Era Lucas Martín, el fotógrafo, con la cámara colgada al cuello y el abrigo aún goteando. «Perdón por venir sin avisar», dijo nervioso. «Solo quería asegurarme de que estaba bien». Clara lo reconoció enseguida. «Tú estabas allí». «Sí», respondió él. «Y tengo la grabación. Ya la entregué a la policía». Mateo asintió. «También necesitamos una copia para la fiscalía». Lucas sacó una memoria USB de su bolsillo. «Aquí está. Es todo lo que vi. No corté nada». Inés se persignó. «Dios te bendiga, hijo. Gracias por no mirar a otro lado». Minutos después, entró una mujer de traje claro, el cabello recogido, gesto firme. «Soy Elena Morales, fiscal de la Audiencia Provincial.
dijo mostrando una acreditación. Su voz era clara, sin dureza. He visto el video, señora Bennett. Necesito escuchar su versión, cuando esté lista. Clara se incorporó un poco con ayuda de Mateo. Estoy lista. Elena se sentó junto a la cama y encendió una grabadora. Solo quiero que me cuente lo que pasó con sus propias palabras. Clara respiró hondo. Me empujó. No sé si quiso matarme, pero lo hizo con rabia. Ya no era la primera vez que me sentía prisionera, pero esta vez pensé que no saldría viva. La fiscal asintió lentamente, tomando notas. Había más gente y un video muy claro. No se preocupe, trabajaremos para que esto no quede impune. Cuando Elena se levantó para irse, se detuvo un instante junto a Mateo. Necesitaré su informe médico sobre el estado físico y emocional de la señora Bennett. Lo tendrá hoy mismo, respondió él. Inés acompañó a la fiscal hasta la puerta y luego volvió a mirar a Clara con ternura. Ahora ya no estás sola, hija. Nunca pensé que tanta gente me ayudaría, murmuró Clara. Mateo le dio un pequeño golpe en la mano. El silencio atrae la oscuridad, pero tú has decidido hablar. Eso cambia todo. Más tarde, cuando el hospital se calmó y el sonido de la lluvia se volvió constante, Clara pidió quedarse un momento a solas. Mateo apagó la lámpara grande y dejó encendida solo la de la mesilla. Si necesitas algo, estaré en el pasillo. Ella asintió. La luz tenue iluminaba las flores y el vaso de agua a medio llenar. En la distancia, un tren nocturno pasó por la ciudad. El eco metálico la estremeció, pero no de miedo, sino de memoria. Tocó su vientre y sintió un leve movimiento, casi una caricia. «Estamos vivos», susurró. En el pasillo, Mateo observaba la puerta entreabierta. Lucas se acercó. «¿Cree que se recuperará?» «Sí», respondió Mateo. No solo físicamente. En ese momento, vio por la ventana un coche oscuro detenido frente al hospital. Nadie bajó. Las luces del vehículo estaban apagadas. Mateo frunció el ceño. «¿Es alguien tuyo?», preguntó a Lucas. «No», contestó el joven. La lluvia golpeaba el parabrisas del coche, pero este no se movía. Mateo cerró las cortinas y respiró hondo. «Tal vez solo sea el miedo que aún ronda», dijo en voz baja, aunque sabía que el miedo, a veces, tenía forma y motor propios. Dentro de la habitación, Clara dormía por fin, mientras el sonido constante de la lluvia se confundía con el latido sereno de una vida que se negaba a rendirse. Por primera vez, el silencio ya no daba miedo, significaba respeto. Clara caminaba despacio por el pasillo de mármol del Palacio de Justicia, con un abrigo claro sobre los hombros y el vientre ya pesado de 7 meses. Mateo la acompañaba a un paso prudente, sosteniendo una carpeta con informes médicos. Afuera, Barcelona brillaba bajo un sol tibio de junio. En la entrada, periodistas aguardaban con cámaras, pero dentro del edificio reinaba una calma solemne. La audiencia provincial parecía un lugar suspendido en el tiempo, donde la verdad se escribía en voz baja. Clara se detuvo un instante frente a una ventana y observó las palomas volando sobre la plaza. «No puedo creer que esté aquí», murmuró. Mateo le sonrió. «Estás más fuerte de lo que crees». En una sala del segundo piso, la fiscal Elena Morales revisaba los documentos que Lucas había entregado. Las imágenes del video mostraban el momento exacto del empujón, la caída y el caos posterior. Era una prueba irrefutable. Elena cerró el portátil y levantó la vista cuando Clara entró acompañada por Inés. «Señora Bennett, siéntese, por favor». Su voz era firme pero amable. En la mesa había una grabadora encendida, papeles, tazas de café a medio terminar. Lucas ya estaba allí, nervioso, con su cámara guardada en la mochila. Inés se quedó de pie, observando en silencio. «Antes de comenzar, quiero agradecerle su valentía», dijo Elena. «Lo que haga hoy ayudará a muchas mujeres que callan». Clara asintió. «Solo quiero que se escuche la verdad». La fiscal encendió la grabadora. «¿Podría relatar brevemente lo ocurrido el día del incidente?» Clara respiró hondo. «Fui a encontrarme con un amigo. Necesitaba ayuda, consejos. Él se enfadó, me siguió hasta la estación. Me gritó delante de todos y cuando intenté marcharme, me empujó. La voz se le quebró. Inés se acercó y le puso una mano en el hombro. Elena esperó unos segundos antes de hablar.
Sabemos que fue un acto deliberado. El video lo confirma. Hay testigos. No está sola. Lucas intervino. Yo vi todo. Grabé desde el momento en que discutían hasta que los pasajeros la ayudaron. No tuve tiempo de pensar, solo filmé. Elena lo miró agradecida. Gracias, señor Martín. Su testimonio será fundamental. Mateo entregó entonces un sobre con documentos. Aquí está el informe médico y psicológico. Clara sufre estrés postraumático, pero su embarazo sigue estable. Con el tratamiento adecuado, se recuperará. La fiscal leyó algunos párrafos y asintió. Este informe refuerza la acusación. Hay indicios claros de tentativa de homicidio con agravante de embarazo. Clara sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras. Nunca había pensado su historia en términos legales, solo humanos. Mateo, al verla dudar, le habló en voz baja. Esto no es venganza, es justicia. Ella respiró hondo. Lo sé. Elena se levantó. Pediremos la orden de detención inmediata. Ya tenemos la dirección de su villa en Sitges y de su oficina. Inés cruzó los brazos. No creo que se quede allí. Él es astuto. La fiscal la miró. Si tiene algún lugar donde podría esconderse, es el momento de decírmelo. Tal vez en la casa de la costa, cerca de Girona, respondió Inés después de pensar unos segundos. Iba allí cuando quería desaparecer. Elena tomó nota. Mientras hablaban, un agente entró en la sala con paso apresurado. Señora fiscal, tenemos un problema. Elena frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Ferrer no está en su casa. Su chofer dice que salió anoche y no ha regresado. Su teléfono está apagado. La sala quedó en silencio. Clara sintió que el aire se hacía más pesado. ¿Ha huido?, preguntó en voz baja. Elena cerró la carpeta con decisión. No por mucho tiempo. Emitiremos una alerta nacional. No puede salir del país sin que lo detecten. Lucas levantó la vista. Si quiere, puedo difundir una nota con su descripción. Los medios lo publicarán enseguida. No aún, respondió la fiscal. Primero necesito la orden oficial. No queremos que sepa que lo estamos buscando. Mateo miró a Clara con preocupación. Debes quedarte en un lugar seguro. Estoy en el hospital, dijo ella. Allí no me encontrará. Elena la observó con atención. A partir de hoy tendrá protección policial. Un agente estará cerca, aunque no lo note. No volverá a estar sola. Inés suspiró de alivio. Gracias, señora fiscal. Elena se acercó a Clara y le ofreció la mano. Lo que hizo fue intentar borrar tu vida. No lo logró, y ahora responderá por ello. Clara le apretó la mano con gratitud. Cuando salieron de la sala, la luz del mediodía caía sobre las escaleras del palacio. Lucas esperó a que bajaran. Si necesita algo, cualquier cosa, estaré cerca, dijo con voz sincera. Clara le sonrió débilmente. Gracias, Lucas. Gracias por no apartar la mirada. Inés la ayudó a subir al coche. Mateo cerró la puerta y se quedó mirando el edificio. Ya empezó el camino hacia la justicia, dijo. Más para sí mismo que para los demás. Dentro del vehículo, Clara apoyó la cabeza en el cristal. Las calles de Barcelona pasaban ante sus ojos, llenas de vida, como si nada hubiera sucedido. La ciudad seguía viva, y ella también. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Afuera, en la distancia, una sirena policial sonaba breve, como una promesa de que el miedo tenía los días contados. Mientras el coche se alejaba del centro, la fiscal Morales observaba desde la ventana de su oficina el cielo despejado de junio y murmuraba para sí. Entonces lo buscaremos. La villa Ferrer olía a polvo y mar detenido. Las persianas estaban bajadas. El eco de los pasos de los agentes resonaba en el suelo de mármol. Sitges amanecía con un sol pálido y un viento leve que hacía crujir las palmeras del jardín. Clara no estaba allí desde hacía semanas, pero todo seguía igual, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que su vida cambió. La fiscal Elena Morales caminaba despacio por el vestíbulo, observando los cuadros, las fotografías, las huellas de una vida que ahora era evidencia. Quiero que revisen todo. Habitaciones, garaje, despacho. No dejen nada sin revisar, ordenó con voz firme. A su lado, un inspector tomaba notas mientras otro agente abría las ventanas para dejar entrar el aire. Mateo llegó poco después, con Inés.
El silencio se rompió al abrir la puerta. Inés se detuvo al ver el salón, los muebles relucientes y el aroma rancio de perfume masculino. «Parece que aún viviera aquí», murmuró. «En cierto modo, sigue aquí», respondió Elena sin apartar la vista del despacho. Sobre el escritorio había una libreta de cuero, papeles con nombres de empresas y un vaso de whisky a medio terminar. La fiscal se colocó los guantes y hojeó las páginas. «Control. Todo es control», dijo en voz baja, leyendo las notas sobre itinerarios, gastos, horarios. Anotaba hasta las llamadas de su esposa. Inés bajó la mirada. «No me sorprende». Lo hacía con todo. Caminó hacia la escalera y se detuvo frente al pasillo de las habitaciones. «Aquí está el cuarto del bebé», susurró. Empujó la puerta, y el aire encerrado salió en un soplo frío. Dentro, la cuna seguía sin estrenar. El papel de regalo aún sobre la cómoda, las paredes pintadas de azul. En el suelo, una caja de juguetes sin abrir. Inés se llevó la mano al pecho. Ella misma eligió este color. Dijo que el azul era tranquilo, que su hijo dormiría mejor. Elena entró detrás de ella. No hay mayor contradicción que preparar un cuarto para la vida mientras siembras miedo. Un agente apareció en el marco de la puerta. «Señora fiscal, encontramos esto en el garaje». En sus manos llevaba un pequeño dispositivo metálico. Elena lo examinó. Es un rastreador GPS. Mateo, que había estado observando en silencio, habló por primera vez. Probablemente el mismo que usaba para vigilar a Clara. «Lo confirmaremos con los técnicos», dijo Elena, guardando el objeto en una bolsa de evidencia. En la biblioteca, uno de los policías descubrió una carpeta sellada con iniciales grabadas en dorado. Dentro, documentos financieros, extractos bancarios y una carta doblada con cuidado. Elena la abrió. Era una carta escrita a mano, dirigida a Mateo. La letra era de Clara. «Si algo me pasa, cuida de mi hijo. Él merece un mundo sin miedo». La fiscal la leyó en silencio y luego se la entregó al médico. Mateo la sostuvo con las manos temblorosas. No sabía que la había escrito. Inés lo miró con lágrimas contenidas. Ella siempre tuvo más valor del que creía. Elena volvió al salón y consultó su teléfono. «Aún no tenemos señales de Ferrer», dijo al inspector. «Emitiremos una alerta nacional. Si intenta salir del país, Interpol lo detendrá». El agente asintió. «Hay un vehículo registrado a su nombre que no está en el garaje. Un coche gris. Matrícula de Barcelona». «Difundan la búsqueda por autopistas y carreteras», ordenó ella. Mientras tanto, en el exterior, el viento arrastraba el olor salado del mar. Las olas golpeaban suavemente las rocas, indiferentes a los secretos de la casa. Inés salió al jardín y se detuvo frente al pequeño banco donde Clara solía leer. En el suelo había una bufanda de lana clara, olvidada, quizás desde el último invierno. La levantó, la apretó contra el pecho y cerró los ojos. «Volverá a sonreír, lo sé», murmuró. Mateo se acercó. «Ella ya está sonriendo. Inés, está viva, y eso es todo lo que importa». De pronto, el sonido de una radio policial interrumpió el momento. Una voz informó con tono urgente. «Tenemos un vehículo coincidente con la descripción. Carretera 30 y 2 dirección Girona. Conductor masculino, viajando solo». Elena se giró hacia los agentes. «¿Distancia?» 30 kilómetros, señora». «Envíen unidades. No lo pierdan». Elena, Mateo e Inés salieron de la casa. El sol ya estaba alto y el cielo despejado. Desde la colina se veía la línea del tren que unía Sitges con el norte, brillante bajo la luz del mediodía. El inspector hablaba por radio mientras los coches patrulla arrancaban levantando polvo. «Será detenido hoy», dijo Elena con una calma tensa. «Esta historia no termina con una fuga». Horas después, al caer la tarde, una nueva llamada confirmó la noticia. Alejandro Ferrer había sido interceptado en una carretera secundaria cerca de Girona. No ofreció resistencia. Los agentes lo encontraron sentado en el coche, con la mirada perdida en el horizonte. «Ella me traicionó primero», murmuró al ser esposado. La cámara de un periodista, alertado por la policía, captó la imagen de su rostro pálido, reflejado en el cristal del coche. De regreso a Sitges, el mar se tiñó de tonos dorados.
Elena observó desde el auto el resplandor del agua y respiró hondo. La justicia ha empezado su camino, dijo para sí. En el asiento trasero, Inés mantenía la bufanda entre las manos, como si fuera un talismán. Mateo miraba por la ventanilla, en silencio. En la distancia, las luces de los coches patrulla brillaban como luciérnagas sobre la carretera costera. La Villa Ferrer quedaba atrás, vacía, con sus sombras y su eco de pasado. El viento del atardecer se llevó el último olor del miedo, y por primera vez en mucho tiempo, el aire sobre Sitges volvió a oler a mar limpio. El sol de julio ardía sobre el Palacio de Justicia y el calor parecía detener el tiempo. Afuera, los periodistas esperaban con cámaras y micrófonos, pero dentro del edificio el aire era denso y solemne. Clara Benet subió las escaleras lentamente, una mano sobre el vientre, la otra sujetando el brazo de Mateo. Su vestido claro se movía con el ritmo tranquilo de quien ha aprendido a respirar sin miedo. En la sala principal, el murmullo de la gente se mezclaba con el golpeteo de abanicos y el sonido lejano de las campanas. En la primera fila, Inés se acomodó en silencio, mientras Lucas preparaba su cámara, sin intención de grabar, solo de ser testigo. La fiscal Elena Morales se levantó y saludó a Clara con un gesto discreto. «Todo saldrá bien», dijo. «Ya no estás sola». El juez entró en la sala y el rumor se apagó. Caso número 274/2025. Audiencia Provincial de Barcelona. Anunció el secretario. Alejandro Ferrer fue conducido al banquillo de los acusados. Vestía traje oscuro y llevaba las manos cruzadas. Sus ojos buscaron por un instante el rostro de Clara, pero ella no se movió. En su semblante ya no había miedo, solo una calma firme. Elena tomó la palabra. «Señoría, el Ministerio Fiscal acusa al señor Ferrer del delito de tentativa de homicidio agravado por embarazo, previsto en los artículos 138 y 22 del Código Penal. Los hechos son claros y las pruebas concluyentes». El juez asintió y dio paso a los testigos. Lucas fue el primero. Caminó con paso inseguro hasta el estrado. «Yo estaba en la estación de Sants aquel día», dijo. «Había gente por todas partes, música de la feria, ruido de trenes. Vi cómo discutían. Él la sujetó. Ella trató de alejarse. Luego la empujó». «¿Usted grabó el momento?», preguntó la fiscal. Lucas asintió. «Sí, lo hice sin pensar. Cuando la vi caer, creí que iba a morir». La fiscal pidió al técnico que proyectara el video. En la pantalla apareció la escena congelada. Clara cayendo hacia el borde, el tren acercándose, el caos. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro cerró los ojos. Inés fue la siguiente. Subió despacio, apoyándose en el bastón. «Conozco a Alejandro Ferrer desde hace años», dijo con voz temblorosa. «Vi cómo fue cambiando, cómo empezó a controlarlo todo. No permitía que Clara hablara con nadie sin su permiso. Lo que pasó no fue un accidente, señor juez. Fue el final de años de miedo». Su testimonio hizo que algunos presentes bajaran la cabeza. La fiscal le agradeció y la ayudó a bajar. Luego fue el turno de Mateo. Entregó el informe médico y psicológico. La caída puso en riesgo su vida y la del bebé, pero también dejó una huella profunda. Sufre ansiedad, insomnio y síntomas de estrés postraumático. Aún así, está recuperándose. Su fuerza interior ha sido lo que la mantiene. El juez tomó nota. Alejandro pidió hablar. «No fue mi intención hacerle daño. La amaba. Todo lo que hice fue por ella». Su voz sonó vacía, casi mecánica. La fiscal lo miró fijamente. «Amar no es poseer. Usted la vigilaba, la aislaba y finalmente la empujó al borde de la muerte. Eso no es amor, es poder». Alejandro bajó la vista. El silencio volvió a llenar la sala. Clara lo observó sin odio. Por un instante, recordó al hombre que había conocido años atrás, aquel que le prometió un hogar junto al mar. Pero ese hombre ya no existía. En su lugar, había alguien prisionero de su propio control. Cuando la fiscal terminó su alegato, el juez pidió a Clara que hablara. Ella se levantó despacio. Su voz fue suave, pero cada palabra pesaba. «No quiero venganza. Solo quiero libertad para mi hija. Durante mucho tiempo viví pensando que el silencio era paz.
pero aprendí que callar también puede ser una forma de morir. Hoy hablo no solo por mí, sino por las mujeres que aún no pueden hacerlo. El juez asintió, visiblemente conmovido. Los presentes guardaron silencio, y solo se escuchó el zumbido del aire acondicionado y el leve golpeteo de un bolígrafo sobre la mesa. Tras una pausa, el juez se retiró a deliberar. La espera fue corta, aunque para Clara pareció una eternidad. Cuando regresó, leyó el veredicto con voz clara. El tribunal, por unanimidad, declara culpable al acusado Alejandro Ferrer del delito de tentativa de homicidio, agravado por embarazo. Se le condena a 15 años de prisión y al pago de indemnización correspondiente. La sentencia es firme y se ejecutará de inmediato. Alejandro cerró los ojos, un gesto breve, casi de alivio. Clara no lo miró. Mateo le tomó la mano, y por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió con serenidad. El juez se levantó, la sala también. Los murmullos volvieron, pero eran distintos, más suaves. Inés lloraba en silencio. Lucas bajó la cámara. Elena guardó sus papeles y se acercó a Clara. La justicia a veces llega tarde, pero llega, dijo. Clara asintió. Afuera, el sol seguía brillando sobre las calles de Barcelona. Cuando salieron, una ráfaga de aire caliente les golpeó el rostro. Clara se llevó una mano al vientre. El bebé se movió con fuerza, como si también celebrara la libertad recién ganada. En la puerta del tribunal, los flashes de las cámaras la cegaron. Alguien le preguntó cómo se sentía. «Viva», respondió sin detenerse. Caminó despacio hacia el coche donde la esperaban Mateo e Inés. Subió, cerró los ojos un instante y escuchó su respiración. Detrás de ella, las campanas del Palacio de Justicia repicaban con fuerza, como si marcaran el final de una época. Mientras el vehículo se alejaba, el reflejo del sol en los cristales le devolvió una imagen distinta. No la de la mujer que sobrevivió, sino la de la que había aprendido a empezar de nuevo. En su vientre, el corazón de su hija latía acompasado, recordándole que después del miedo, siempre puede venir la vida. El amanecer sobre la Costa Brava tenía el color del perdón. Clara se despertó con el sonido del mar y el aroma del café recién hecho que venía de la cocina. La brisa movía las cortinas y entraba la luz suave del otoño. En la cuna, su hija dormía tranquila, envuelta en una manta blanca. La observó en silencio y sonrió. Aquella pequeña respiración era la prueba más clara de que había sobrevivido, de que la vida había decidido darle una segunda oportunidad. Se acercó, la tomó en brazos y susurró. «Buenos días, Alba». La niña se movió apenas y siguió durmiendo. Afuera, las olas rompían con lentitud y los primeros rayos del sol pintaban la superficie del agua en tonos dorados. Mateo estaba en la terraza, leyendo el periódico mientras Inés preparaba el desayuno. «Hoy hace un año que empezó todo», dijo sin apartar la vista del horizonte. Clara se sentó frente a él, con Alba en brazos. «Un año, y parece otra vida». Mateo asintió. «Lo es». Sobre la mesa había pan con tomate, aceite de oliva y una jarra de zumo de naranja. Inés salió con una bandeja y dejó 2 tazas de café. «Vamos, coman antes de que se enfríe», dijo con esa ternura de quien ya es parte de la familia. Clara levantó la vista y la miró con cariño. «Sin ti, no estaríamos aquí». Inés sonrió. «Yo solo cuidé el fuego para que no se apagara». Lucas llegó poco después, con una cámara al cuello y una sonrisa abierta. «Perdón por no avisar, pero traigo algo». Sacó de su bolso un periódico doblado y lo puso sobre la mesa. En la portada se leía: «El eco del tren, la mujer que sobrevivió al miedo». «Salió esta mañana», dijo orgulloso. «Hablan de ti, pero sobre todo de la fuerza que mostraste. Ya hay gente pidiendo que el caso se estudie en las universidades de Derecho como ejemplo de justicia y protección a las víctimas». Clara lo tomó entre las manos y leyó unas líneas. «No pensé que mi historia pudiera servir a alguien más». «Las historias de amor verdadero siempre lo hacen», respondió Lucas. «Y la tuya es una historia de amor a la vida». Elena Morales llamó al mediodía. Mateo contestó y puso el altavoz. «Quería contarles que el señor Ferrer ha renunciado a apelar. La sentencia es definitiva». Hubo un silencio breve.
Clara asintió lentamente. Gracias, señora fiscal. No me agradezcas. Fue tu valor lo que cerró este caso. Disfruta la paz que tanto te mereces. Eso intento, dijo Clara con una sonrisa. Cuando colgó, el sonido del mar volvió a llenar el espacio. Por la tarde, Clara salió a caminar con Alba en brazos. El aire tenía olor a sal y hojas secas. Las gaviotas volaban alto, y el cielo, despejado, parecía más cercano. Se detuvo frente a la orilla, donde las olas llegaban suaves, y dejó que el agua rozara sus pies. «Mira, hija, este es el mismo mar que un día me dio miedo», susurró. «Y ahora es nuestro hogar». A lo lejos, se escuchó el silbido de un tren. No era fuerte, apenas un murmullo. Clara lo miró sin sobresaltarse. Por primera vez, ese sonido no le provocó temblor, sino calma. Era como si el eco de aquel día siguiera viajando por los rieles, recordándole que sobrevivir también es una forma de victoria. Inés las observaba desde la terraza, con una manta sobre los hombros. «Míralas», dijo Mateo, mientras guardaba la cámara de Lucas. «Así es como empieza la verdadera vida». Inés asintió. La vida siempre espera a quien se atreve a volver a vivir. La tarde fue bajando lentamente. En la casa, el olor del pan recién horneado se mezcló con el del mar. Lucas se despidió antes del anochecer. «Seguiré escribiendo», dijo. «Todavía hay muchas historias que contar». Clara lo abrazó. «Gracias por haber estado allí cuando nadie más miraba». «No me lo agradezcas. A veces la cámara solo capta lo que el corazón ya sabe». Cuando cayó la noche, Clara acostó a Alba en su cuna. La niña se movió un poco y emitió un pequeño gemido antes de dormirse. Mateo apagó la luz del pasillo y se acercó. «¿Todo bien?» «Sí, creo que por fin lo está». Se sentaron en silencio, observando a la bebé. «¿Recuerdas lo que dijiste en el hospital?», preguntó él. «¿Que el miedo no se va, pero aprende a quedarse callado?» «Sí», respondió ella, sonriendo. «Y parece que por fin aprendió». Clara se asomó a la ventana. El mar reflejaba la luna, y las luces lejanas de un tren serpenteaban a lo lejos. En el aire se oía un eco leve, casi un suspiro metálico. «Te llamarás Alba», murmuró, «porque después de la noche siempre llega la luz». Mateo se acercó y la abrazó por detrás. «Lo logramos, Clara». «No, Mateo», corrigió ella suavemente. «Lo logramos todos». La casa se llenó del sonido rítmico de las olas y de la respiración tranquila de un bebé que dormía. Afuera, el tren se alejaba, su eco perdiéndose entre las montañas, como si se llevara con él todo el dolor que alguna vez habitó en aquel silencio. Y cuando la noche cubrió por completo la costa, solo quedó la paz. Ese tipo de paz que no viene del olvido, sino de haber sobrevivido y aprendido a amar de nuevo.